Pasa voz en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado, sábado 18 del 2020. Nuevamente hemos de estudiar nuestro cuadernito de escuela sabática que lleva por título Príncipe de Paz. Hemos estado hablando sobre el ministerio de la reconciliación, donde damos gracias que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, entregó su vida por cada uno de nosotros y nos ha reconciliado con nuestro Padre Celestial. En esta mañana tenemos la lección del día de hoy que se llama Hijo de David. Y el texto base que voy a invitar a cada uno de ustedes a mantenga su cuadernito y también su Biblia. Y el texto base que nos da el cuadernito se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Si tiene su Biblia, le voy a invitar a que se vaya al libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra de nuestro Dios: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Bonito texto que más adelante vamos a dar el significado de cada frase de este hermoso texto que el cuadernito nos da en esta mañana. Hay algunos puntos que hemos de hablar en esta mañana, y cada uno de ellos vamos a ver qué es lo que vamos a aprender a través de la palabra de nuestro Dios. El primer punto que vamos a tratar es ¿por qué se le llama a Jesús el Hijo de David? Acuérdense bien, punto número 1 es ¿por qué se le llama a Jesús el Hijo de David? Punto número 2 que también vamos a aprender es ¿por qué Jesús es nacido bajo la ley? Otro punto que es muy importante para nosotros, ¿por qué Jesús es nacido bajo la ley? Y el tercer punto que hemos de aprender en esta mañana es de qué manera presenta el Evangelio de Mateo la larga historia de Israel y el lugar de Jesús en ella. Vamos a estar hablando sobre la trayectoria de toda la historia de Israel y cómo Jesús a través de esa historia aparece ahí. Vamos a hablar también de ello. Punto número 4. ¿Qué es lo significativo acerca de Jesús como hombre representante y como postrer Adán? Así que vamos a estar hablando desde el principio de la creación hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo Él se convierte en el postrer Adán. Y por último también vamos a estar hablando qué se da a entender por la gran condescendencia y hermoso intercambio de Cristo. Yo sé que el vocabulario está un poco complicado, pero cuando lleguemos a ese punto hemos de darle significado de cada una de las palabras. Teniendo esto en mente, vamos a ver primer punto que vamos a estudiar en esta rica mañana. Primeramente, la primera punto que teníamos es ¿por qué se le llama a Jesús el Hijo de David? ¿Sí? Quiero que sepan que en el Nuevo Testamento hay 17 veces que describen a Jesús como el Hijo de David. Una vez más, 17 veces que se describe a Jesús como el Hijo de David. Teniendo esto en mente, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a abrirla en segundo libro de Samuel, Antiguo Testamento, y vamos al segundo libro de Samuel. Y acuérdense que la pregunta es ¿por qué se le llama a Jesús el Hijo de David? Algo importante que es una promesa que se le da a David, y en el libro de Samuel, que quiero que nos vayamos, dispensen, segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Ahí es donde vamos a ver esta profecía, esta promesa que se le da al rey David. La respuesta es que Jesús el Mesías era el cumplimiento de la profecía de la simiente de David. Y acuérdense lo que la semana pasada estuvimos hablando, que dijimos que el Antiguo Testamento profetiza y los evangelios, tanto Mateo como Lucas en esta ocasión que tenemos, cada uno de ellos escribe el cumplimiento de lo que se profetizó en el Antiguo Testamento. Ahora, recuerden la pregunta, eso es algo bien importante, ¿por qué se le llama a Jesús el Hijo de David? Y teniendo esto en mente, quiero que sepan que se hizo un pacto y nuestro Dios habla con David por medio del profeta Natán, y cuando nuestro Dios habla a David por medio de Natán, fíjense bien lo que dice la palabra de nuestro Dios, y esa es la profecía que se va a cumplir más adelante por medio de lo que nuestro Dios le dice a David
indicándole a Natán, este profeta, que le dijera a David. Dice segundo libro de Samuel, que es el que tenemos en nuestra Biblia. Vamos a ver el verso 12, capítulo 7, versículo 12 de segundo libro de Samuel. Y cuando tus días, fíjense bien, esto es lo que el profeta Natán viene y le dice a David. David, preocupado que iba a pasar con su reinado, nuestro Dios habla con David por medio del profeta Natán y le dice: cuando tus días fuesen cumplidos y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y aseguraré su reino. Aquí nuestro Dios está profetizando por medio del profeta Natán, y algo importante, le está diciendo que su reino iba a continuar, que su reino no se iba a terminar, en el futuro esto iba a suceder. Así que es una profecía, es algo que nuestro Dios le está diciendo a David, después de que David, aunque cometió faltas ante nuestro Dios, siempre buscó a nuestro Dios. Dice el Salmo 51, dice que siempre estuvo clamando que el Señor lo limpiara, que le perdonara su pecado, y nuestro Dios vio en bien esto en David. Ahora Dios le hace una promesa, y la promesa que le hace es: y cuando tus días fueren cumplidos, o mejor dicho, el día que mueras y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y aseguraré su reino. Entonces nuestro Dios le está dando una grande noticia aquí a David por medio de Natán. Sigue diciendo el verso 13. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Dice el 14. Yo le seré a él padre, y él me será hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre, y con azotes de hijos de hombre. Dice el verso 15. Empero mi misericordia no será parte de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y dice el verso 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Así que nuestro Dios, fíjense bien, nuestro Dios, la promesa que le está dando a través del profeta que viene a la casa de David, y viene y le da buena noticia y le dice que su reino iba a ser eternalmente. Ahora, si nos vamos en esto en mente, vamos al libro de Jeremías. Se le da la promesa a David, una promesa bien bonita, de que su reino iba a ser eternalmente. Ahora, Jeremías también, hablando del reino de David, vayamos a Jeremías 23, versículo 5. Dice la palabra de nuestro Dios, Jeremías 23, 5. He aquí vienen los días, dice Jehová, dice, y de parte... dice, aquí viene los días, dice Jehová, y despertaré a David renuevo justo, y reinará rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. La promesa que nuestro Dios le había dado allá en el libro de Samuel, Jeremías la vuelve a enlistar, la vuelve a decir, que despertaré a David renuevo justo, y reinará rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Una vez más, el reino de David tendría que ser un reino eternalmente. Ahora, viendo esto, acuérdense que dijimos que en el Antiguo Testamento se profetiza, se escribe, se habla, y luego llegamos al Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento nos enseña lo que se había profetizado, y este cumplimiento, vamos al libro de Lucas, que la semana pasada estuvimos mencionando. Libro de Lucas, capítulo 1. Acuérdense que estamos hablando hijo de David. A nuestro Señor Jesucristo se le llama el hijo de David, y ahorita vamos a ver por qué se le llama el hijo de David. Primeramente, el libro de Lucas 1:32. Después de que viene la noticia de que llega el ángel con aquella Virgen María, dice el 32. Este será grande, hablando del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El ángel platica con aquella mujer María y le dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de Dios su Padre. Una vez más, en el Antiguo Testamento se le dijo a David que su reinado iba a ser eternamente. Ahora llega nuestro Señor Jesucristo, y como nuestro Señor Jesucristo viene de la genealogía desde allá de David, entonces el reino
de David se hace por medio de nuestro Señor Jesucristo eternamente. Y eso es algo maravilloso, esto es algo bonito, y esa es la razón por la cual al Hijo de Dios, al Hijo de nuestro Dios, se le llama el Hijo de David. ¿Por qué? Porque se le dio una promesa, se profetizó allá con aquel profeta Natán. Ahora por medio del ángel viene y se le da la noticia a María de que el Hijo del Altísimo también sería llamado Hijo de David. Qué maravilla con ello. El segundo punto que tenemos: ¿por qué Jesús es nacido bajo la ley? Y vamos a ver primeramente ¿cuál ley? Mucha gente se hace la pregunta, bueno, ¿cuál es la ley? Y sabemos que Jesús nació bajo las leyes de Moisés. Si tiene su Biblia, nuevamente estamos en el libro de Lucas, donde le invito que vayamos a Lucas capítulo 2, versículo 22. Lucas nos da la respuesta de mucha de la profecía del Antiguo Testamento. Lucas 2, 22. Dice la palabra de nuestro Dios. Acuérdense, la pregunta es algo maravilloso que tenemos que pensar: ¿por qué Jesús es nacido bajo la ley? Lucas 2, 22 dice de la siguiente manera: y como se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés. Nuevamente, nos hicimos la pregunta: ¿por qué bajo la ley y cuál ley? Primeramente, la palabra de nuestro Dios en el verso 22 nos dice: y como se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés. ¿Cuál ley? Primeramente la ley de Moisés. Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Entonces nace nuestro Señor Jesucristo. Aquí viene María, aquí viene José, y vienen a traer a nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Dice el 23: como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Verso 24: y para dar la ofrenda conforme a lo que estaba dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Una vez más viene nuestro Señor Jesucristo, van a presentarlo al templo. ¿Por qué? Porque la palabra de nuestro Dios dice que nuestro Señor Jesucristo estaba bajo la ley, tenía que hacer lo que la ley mosaica decía. Entonces vienen y traen un par de tórtolas o palominos. Dice el 25: y aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y ese hombre era justo, era pío, esperaba la consolación del Espíritu, y el Espíritu Santo era sobre él. Aquí hay una promesa también que se le da a este varón justo, pío, Simeón, que él deseaba que en su tiempo pudiera ver a nuestro Señor Jesucristo o al Mesías venir a Jerusalén. Y dice el 26: dice: y había recibido respuesta del Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al Cristo, al Señor. Así que él estaba esperando poder ver al Mesías, y gracias que por medio del Espíritu Santo recibe después la respuesta de que no iba a morir hasta que viera al Cristo. Dice el verso 27. Dice la palabra de nuestro Dios en el verso 27: y vino por el Espíritu al templo. Es llevado aquel Simeón después de esperar que llegara el Mesías, y que el Espíritu Santo le dice: ¿sabes qué? Vas a estar vivo cuando esto acontezca. Y vino por el Espíritu al templo, y cuando metieron al niño Jesús sus padres en el templo, para hacer por él conforme a la costumbre de la ley. Ahí está Simeón, viene tanto Jesús pequeñito, y viene María, vienen sus padres, viene María y José, y cuando vienen, ahí está Simeón. Gracias a nuestro Dios que viene y está bajo la ley, le traen al templo al 8º día, vienen y lo presentan, aquel Simeón ahí está, a Jesucristo estando bajo la ley, pero gracias a nuestro Dios, gracias al ministerio de la reconciliación, hoy no estamos bajo la ley, sino estamos ahora bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha reconciliado, nos ha acercado a nuestro Dios, y guardando lo de la ley mosaica, ahora gracias a nuestro Dios cumple su palabra, y ahora cada uno de nosotros estamos bajo la gracia. Pregunta número 3. Dice la pregunta número 3: ¿de qué manera presenta el Evangelio de Mateo la larga historia de Israel y el lugar de Jesús en ella?
Y vemos al pueblo de Israel, nos vamos toda la trayectoria, todo el Antiguo Testamento, donde nos habla de la historia de Israel, desde Abraham, desde Isaac, de Jacob, donde vemos al pueblo de nuestro Dios estando de esclavos. Todo esto es la historia de Israel. Y vamos a ver qué lugar tuvo Jesús en esta trayectoria pues de la historia de Israel. Voy a invitarles a que vean Mateo, libro de Mateo capítulo 1. La primera página que vemos en el Nuevo Testamento se encuentra en el libro de Mateo capítulo 1 al 17. Y quiero que sepan que todo Mateo 1 al 17 es la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que se le hizo la promesa a David que su reino iba a ser eternamente. Cuando Mateo empieza a escribir, dice el 1:1. Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí vemos algo en el libro de Mateo. Abriendo la primera página vamos a ver la generación, la genealogía de nuestro Señor Jesucristo y la historia a través del 1 al 17. Vamos a ver la historia del pueblo de Israel. Ahora, el capítulo 1 empieza hablándonos de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, la generación de nuestro Señor Jesucristo, y termina en el 17 hablándonos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el verso 17, algo bien importante y que quiero que veamos, primeramente en el 17, dice la palabra de nuestro Dios. Dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David fueron 14. Así que pensemos, desde Abraham hasta David hay 14 generaciones. Y lo dice que desde David hasta la transmigración de Babilonia son otras 14 generaciones. Así que tenemos 14 generaciones desde Abraham hasta David, y luego de David hasta la transmigración de Babilonia son otras 14 generaciones, y la última es desde la transmigración de Babilonia hasta nuestro Señor Jesucristo, son otras 14 generaciones. Entonces son un total de 42 generaciones. Ahora, en todo eso, desde Abraham hasta nuestro Señor Jesucristo, es la historia del pueblo de Israel. Ahora, en esa historia de Israel nos podemos ir hasta el principio de la Biblia. Allí está Adán. Después de Abraham sigue Noé. Después podemos continuando con Abraham, cuando se van de esclavos a Egipto. Vemos a Moisés, que nuestro Dios le da los 10 mandamientos. Vemos a David. Vemos la construcción del templo de Salomón en aquel tiempo para nuestro Dios. También vemos la destrucción del templo de Salomón. También vemos cuando el pueblo de Dios se va a la transmigración en Babilonia, el tiempo de los macabeos, y luego vemos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto es la historia del pueblo de Israel. Y la pregunta es, bueno, y en todo esto, ¿dónde está nuestro Señor Jesucristo? Esa es la pregunta. ¿Dónde está nuestro Señor Jesucristo en todo esto? Desde Adán hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo bien importante a través de la historia. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver de cómo hay un Adán y cómo hay un postrer Adán. Así que nuestro Señor Jesucristo aparece en toda la historia del pueblo de Israel. Dice Juan, quiero que vayan al libro de Juan, capítulo 8. Libro de Juan, capítulo 8. Dice la palabra de nuestro Dios. Acuérdense, ¿dónde está nuestro Señor Jesucristo en toda la historia de Israel? 8:58. Dícele Jesús, dice la palabra de nuestro Dios: de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Así que aquí estamos viendo que no es un Jesús que cuando viene y nace de María, ahí es la historia de Jesús. No, dice, antes de que Abraham fuese, yo ya era. Entonces, en toda la historia de
de Israel, nuestro Señor Jesucristo ahí estuvo presente. Así que gloria sea a nuestro Dios, que a través de esa historia de Israel, nuestro Señor Jesucristo estuvo al pendiente de toda la historia de Israel. Ahora Él es el cumplimiento cuando Él nace, cuando Él viene, y que mencionábamos semanas pasadas de que aquel verbo se encarna. Vimos su gloria, y gloria como del unigénito, nos reconcilia con nuestro Padre, nos acerca con nuestro Dios, gracias también a esa promesa que se le hizo a David de que su reino iba a ser eternamente. Y cuando viene aquel ángel, le trae la noticia a María, le dice: ¿sabes qué, María? Este será llamado Hijo de David. Gloria sea a nuestro Dios. Ahora, tenemos la cuarta pregunta también que quiero que veamos. ¿Qué es lo significativo acerca de Jesús como hombre representante y como postrer Adán? Fíjense bien, lo significativo acerca de Jesús como hombre, porque Él viene a la tierra, deja su poder, podemos decir, celestial, y cuando viene a la tierra viene como hombre. Ahora, si tiene su Biblia, y aquí es donde Pablo nos da algunos conceptos para pensar en ello. Romanos capítulo 5. Y acuérdense que el cuadernito, a través de las lecciones, estamos hablando de la reconciliación a través del Hijo de nuestro Dios, a través del Hijo de nuestro Dios. Dice Romanos 5:12. De consiguiente vino la reconciliación por uno. Acuérdense bien, ¿por quién vino la reconciliación? Por aquel personaje que viene y le trae a la reconciliación de todo el mundo a nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo viene y habita con nosotros, de tal manera que ahora estamos reconciliados con nuestro Dios. ¿Qué nos toca a nosotros? Aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Nuevamente a Romanos 5:12. Dice: de consiguiente vino la reconciliación por uno. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Así como el pecado entró al mundo por un hombre. ¿Cuál es el personaje que está hablando aquí Romanos? Todos sabemos que fue Adán, que nuestro Dios le da el privilegio de formarlo con sus manos. Ahora el hombre peca, el hombre se aleja de nuestro Dios, y de tal manera que entra el pecado por Adán, de tal manera que los hombres continuamos bajo esa maldición de pecado. De consiguiente vino la reconciliación por uno. Nuestro Señor Jesucristo nos reconcilia, pero así como el pecado entró al mundo por un hombre, dice, y por el pecado la muerte, pecó Adán, de tal manera que todos los hombres pues estamos, podemos decir, bajo la pena de muerte. Dice Romanos, ¿verdad?, que la paga del pecado es la muerte, y como aquel hombre pecó, pues cada uno de nosotros hemos seguido esa trayectoria del pecado, y por el pecado recibimos la muerte. Y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Así que esa es la razón por qué nuestro Señor Jesucristo tiene que venir al mundo, porque dice que el hombre estaba en delitos y pecados, y Él decide venir a rescatarnos para darnos vida. Dice el verso 13, de ahí mismo, 5:13. Porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. Dice el 14. No obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Una vez más, Adán, una figura de lo que había de venir. Y ahorita vamos a ver más adelante cómo nuestro Señor Jesucristo se convierte en el postrer a Adán. Primeramente, aquel Adán que es hecho de la tierra, y ahorita vamos a ver qué dice la palabra de nuestro Dios al respecto del postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 15. Mas no como el delito, tal fue el don. Porque si por el delito de aquel uno murieron los hombres, o mejor dicho, mucha gente recibimos el pecado y recibimos la muerte, de tal manera que todos estamos sentenciados a la muerte. Pero gloria a nuestro Dios, también pasa esto. Mucho más abunda la gracia de Dios a los muchos, el don por la gracia de un hombre Jesucristo. Sí, Adán nos trajo la muerte, pero llega el que da la vida, llega el que llega a nosotros, y por medio de la justificación, por medio de su gracia, nos da la oportunidad a cada uno de nosotros de poder llegarnos a nuestro Dios. Recordemos, Adán
nos trae la muerte por medio del pecado. Nuestro Señor Jesucristo nos trae la vida por medio del sacrificio que hizo en la cruz. Sigue diciendo el 16. Ni tampoco de la manera que ni tampoco de la manera que por uno pecado, dice, así también el don, porque el juicio a la verdad vino de un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. Estando el mundo lleno de pecado, en abundancia, dice Isaías que desde la cabeza hasta la planta de los pies estaba el hombre lleno de pecado, pero sin embargo llega nuestro Señor Jesucristo para justificarnos, para acercarnos a nuestro Dios. Dice el 17. Dice, porque, empieza ahí la palabra de nuestro Dios, porque si por un delito reinó la muerte por uno, una vez más, a Adán, por el pecado que hizo, reina la muerte, mucho más reinará en vida por uno, nuestro Señor Jesucristo. Adán nos trae la muerte, nuestro Señor Jesucristo nos trae la vida eterna, y dice en abundancia, y en abundancia gracia y el don de la justificación. Somos justificados, somos acercados a nuestro Dios para que cada uno de nosotros podamos aceptar a nuestro Señor Jesucristo y Él perdone nuestros pecados. Dice el 18. Porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Fíjense bien lo que está pasando aquí. Por la desobediencia, por el pecado, pues cada uno de nosotros fuimos constituidos pecadores. Así por la obediencia de uno, los muchos seremos constituidos justos. Así que nuevamente, palabras que quiero que nos grabemos. Primeramente por Adán entró el pecado y luego la muerte. Y por medio de él, pues cada uno de nosotros estábamos condenados a la muerte. Llega nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de David, el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, llega, nos reconcilia y ahora cuando nos reconcilia nos hace justos ante su presencia para poder tener acceso a nuestro Dios. Y dice la palabra de nuestro Dios, palabras muy hermosas, dijo Jesucristo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nuevamente vemos la reconciliación que hace nuestro Señor Jesucristo. Ese espacio alejado lo hace corto por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Ahora, veamos cómo nos lo pone Pablo. Ahora, este mismo concepto, con otras palabras, hablando del primer Adán y del postrer Adán, y nos dice en 1 Corintios capítulo 15, 45. Vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Un mensaje muy bonito que nos da Pablo para que recordemos lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Primera a los Corintios 15, 45. Y fíjense bien, recordando del primer Adán y el postrer Adán, cómo nuestro Señor Jesucristo se convierte en el dador de la vida, cómo Adán se convirtió en el dador de la muerte, del pecado, y el pecado pasó a los hombres de tal manera que todos estamos alejados de nuestro Dios. Dice el 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán en ánima viviente y el postrer Adán en espíritu vivificante. Una vez más, el primer Adán en ánima viviente, el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que es el Hijo de David, de acuerdo a la profecía que se le dio a David y que fue cumplida por medio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, aquella promesa que se le dijo a David que su reino iba a ser eternamente. Ahora tenemos el primer Adán y tenemos el segundo Adán, uno en ánima viviente y otro en espíritu vivificante, que da vida. En el 46 dice Pablo en el verso 46 del capítulo 15. Dice de la siguiente manera: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. ¿Por qué? Porque primero fue el Adán terrenal y luego llega nuestro Señor Jesucristo, el Adán vivificante que da vida. Por eso dice que lo espiritual no es primero, sino lo animal, porque primero fue hecho el hombre peca y luego viene el Adán que vivifica. Dice el 47.
El primer hombre, hablando de aquel Adán, el primer hombre es de la tierra, es terreno. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Una vez más, hablando del primer Adán, que es de la tierra, y luego nuestro Señor Jesucristo, que es el postrer Adán, que es el que da vida al hombre. Y una vez más, acuérdense que a lo que aparece en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento nos da una nueva visión de lo que podemos ver, y en este caso es Adán, el primer Adán y el postrer Adán. Dice el 48. Dice, ¿cuál el terreno? Tales también los terrenos. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Una vez más, hablando del Adán que fue terrenal y el Adán que fue celestial. Y hablando de nuestro Señor Jesucristo como algo celestial que viene del cielo, que da su vida por cada uno de nosotros. Dice el 49 de Primera de Corintios 15, 49. Y como trajimos la imagen del terreno, traemos también la imagen del celestial. Gracias a que viene nuestro Señor Jesucristo, entrega su vida por cada uno de nosotros. Ahora, la semana pasada mencionábamos que somos una nueva creación, un nuevo comienzo. Empezamos a tener esa imagen que es de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él vino, redimió nuestras vidas. Y de tal manera que ahora nos dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Que ahora somos la luz del mundo, somos el resplandor. Si antes éramos tinieblas, ahora somos el resplandor para honra y gloria de nuestro Dios. La última pregunta que tenemos. ¿Qué se da a entender por la gran condescendencia y hermoso intercambio de Cristo? Y quizá hay unas palabras poco complicadas. Vamos a ayudar poquito en estas palabras. La palabra condescendencia quiere decir la encarnación. Así que si volvemos a la pregunta, nos vas poniendo encarnación en la pregunta, ¿qué se da a entender por la encarnación? Una vez más, siendo nuestro Dios en su plan que tiene para nosotros, viene y da su vida por cada uno de nosotros, se encarna por medio del Espíritu Santo en María, viene con cada uno de nosotros. Ahora vemos el intercambio, vamos a ver el intercambio que ocurre, ¿sí? Dice, el Hijo dejando la gloria celestial, deja lo celestial para venir aquí a la tierra, tomando forma humana y sometiéndose a la muerte por cada uno de nosotros. Es lo que hace nuestro Dios. Acuérdense que el cuadernito es el ministerio de la reconciliación. Ahora, la encarnación era necesaria, pero no suficiente para reconciliar. Una vez más, no únicamente porque viene y nace de aquella virgen y nace en aquel pesebre, ya cada uno de nosotros teníamos la vida eterna. Tenía que pasar un suceso. Y el suceso es que Jesús tenía que morir, y no únicamente morir, sino resucitar para que fuésemos reconciliados con nuestro Dios. Veamos ahora el intercambio, ¿sí? El intercambio que se hace. Jesús se hizo humano para redimirnos. Si vemos algo, deja el cielo por venir aquí a la tierra, a humanarse y redimirnos a cada uno de nosotros. Gloria sea nuestro Dios que nos ha redimido. Ahora, el ser humano puede llegar a ser como Él y compartir la vida de Dios por toda la eternidad. Él en el cielo viene a la tierra. Ahora nosotros, si lo aceptamos, si vivimos de acuerdo a lo que Él manda, sus ordenanzas, podemos ahora compartir la eternidad con nuestro Dios, que nuestro Dios nos está esperando en la eternidad para que cada uno de nosotros podamos aceptarle por medio de su palabra. Dice Primera de Juan 3:1. Vamos a ver qué nos dice primera carta de Juan capítulo 3. Acuérdense que podemos llegar a ser, ese es el intercambio, ¿sí? Dice 3:1. Primera de Juan 3:1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Y dice el 2, algo muy hermoso para cada uno de nosotros, el intercambio. Primeramente,
estando en el cielo, viene en la tierra. Ahora el hombre estando en pecado, ahora como nosotros podemos ser luz. Éramos tinieblas, éramos pecados, y ahora por nuestro Señor Jesucristo podemos tener la vida. Dice el verso 2. Si lo tenemos, dice la palabra de nuestro Dios. Muy amados, ahora en este momento, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Si vemos el intercambio. Viene nuestro Señor Jesucristo del cielo a la tierra, se humana, nosotros estando en delitos y pecados, gloria sea a nuestro Dios, le hemos aceptado, hemos dicho que Él es el Señor, el Rey de nuestra vida, ahora nosotros podemos vivir la eternidad y como dice el texto, muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos algo maravilloso y algo que tenemos para el futuro. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Ahora, saquen su cuadernito. En la página 13 hay una sección donde dice responda. Y hay unas líneas que no tienen palabras. Les voy a dar las respuestas para esa sección. Número 1. Jesús es la simiente de David en la carne y a la vez hijo de Dios por el Espíritu. Ahora cuando hablamos hijo de David, nos damos cuenta que por la carne es hijo de David y por el Espíritu es hijo de nuestro Dios, ¿sí? Y una vez más, recordemos también con Adán. Con Adán nos trajo el pecado, la muerte, por medio de Jesucristo nos trae la vida y una vida para poder llegar hasta la eternidad. Número 2. El Evangelio de Mateo comienza enraizando a Jesús en la historia de Israel. A través de toda la historia de Israel, todo lo que se profetizó, cuando llegamos al libro de Mateo, a la genealogía donde está toda la historia de Israel, está nuestro Señor Jesucristo y Él cumple su palabra. La última que aparece allí dice: Jesús toma la historia de Adán para recrear la imagen de Dios en nosotros. Y esto es algo excelente. Si Adán nos trajo pecado y el pecado nos trajo la muerte, gloria a nuestro Dios, que el Hijo de Dios se humana, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito. Estando muertos en delitos y pecados, ahora Él viene y nos trae vida en abundancia. Que en esta tarde, que nuestro Dios me los bendiga.